para siempre, Señor. Jesús, Jesús. Encontramos, Señor, las palabras. Encontramos las palabras, Señor. Dale fuertes aplausos, Dios, para el que vive y reina. Dale fuertes las palmas para el que todo lo puede, para el que entiende que Él vencerá. Amados, Dios bendiga, buenas noches, el Eterno les llene de gracia, de presencia, de su poder, de su misericordia, de su amor. Espero que estén agradecidos por este día, que estén contentos. Amén. Que el Padre les fortalezca en todo. Voy a querer ser breve acá, vamos a ver cómo nos va. Ok. Oremos para empezar. Eterno soberano, gracias por lo que tú estás haciendo en este momento. Gracias por cada hijo, hija tuya presente acá. Gracias, Príncipe de Paz, por gobernar nuestras vidas, nuestra mente, nuestro corazón, nuestras almas. Gracias porque nos amas, nos toleras, nos amas un montón, un montón, un montón, un montón. Te damos gracias, soberano. Gracias por ese amor sobrenatural que tú tienes para con tu pueblo. Estamos agradecidos contigo, Padre de Gloria, por ese excelente amor que nos tienes y ese aprecio sobrenatural que tienes para cada uno de nosotros. Bendito Padre, estamos agradecidos porque tú eres un Padre excelente. Sería el colmo que nos quejáramos de ti, Creador. Así que te damos gracias, Rey. Te damos gracias, Soberano. Gracias, Eterno, en el nombre de Yeshua. Gracias, Espíritu Santo, por dirigir todo en esta casa, por dirigir nuestras vidas. Que nunca estemos dándote la contra ni causándote estorbo, Soberano. Te damos gracias. Gracias. Que la prédica vaya según tu voluntad y tu deseo. En el nombre de Yeshua. Amén. Amados, Dios les guarde. Amadas, Dios les bendiga. Ok. Tema de hoy, la delicadeza de profetizar. Amén. Pero antes de eso quiero soltarte algo acá que pues Ani me hizo acordarme de un versículo hoy que no me acordaba. Segunda de Corintios 7. Quiero que arranquemos con esto, creo que es necesario. Lo pasé en el chat de la iglesia temprano, pero por si acaso se les haya pasado por alto. Segunda de Corintios 7:10, versión Biblia al día. Padre, leo tu palabra en nombre de Yeshua, guiado por tu Espíritu Santo. Segunda de Corintios 7:10, dice, denme un minutico, ya, dice, versión Biblia al día. ¿Dónde estaba el 10 acá? El 10 se fue a dar una vuelta, ya. Dios a veces permite que nos vengan tristezas. Ojo, Dios a veces, según esta versión, permite que nos vengan tristezas para impulsarnos, ¿ok? Para impulsarnos a apartarnos del pecado. O sea, las tristezas que Dios permite que te vengan es un empujón, ¿ya? Porque es un impulso. Para que tú seas impulsado, si tú quieres que algo tome velocidad, tienes que pegarle un empujón. No todo empujón es porque te tienen bronca. Va de nuevo. No todo empujón es porque te tengan bronca. Tienes que entender cómo te están empujando. Sí, porque si te empujan de espaldas, sí, no te tiene bronca, ni te está impulsando para que te apartes del pecado. Claro, sueño. Ay, bro. Marielita, no le hagas bullying acá. ¿Ya? No todo empujón es porque te tienen bronca, porque un empujón es para que te apartes, porque tal vez estás en un sitio del cual tú no quieres salir, aunque sabes que no es el correcto, un pensamiento del cual no quieres salir, a pesar de que no es el correcto, una sensación, una emoción, una compañía, un deseo, un anhelo. ¿Sí o no? La Bani. Sí, Ani está clamando ahí. Amén. Entonces, necesitas un empujón. Tu cerebro necesita un empujón, tus emociones necesitan un empujón, tu alma, tu espíritu necesita un empujón, porque muchas veces es Dios pegándote el empujón de tu vida para decir, oye, sal de ahí.
porque a veces estás ahí y no quieres moverte de ahí, no quieres salir de ese sitio, porque tu carne se siente cómoda ahí, ¿ya? Pero tú no, ¿ya? Tu carne se siente cómoda ahí, pero tú no. Y tú estás fastidiado ahí, pero tu carne no está colaborando. Entonces ahí es cuando Dios te mete el empujón. Vamos acá, vuelvo acá. Dice, Dios a veces permite que nos vengan tristezas para impulsarnos a apartarnos del pecado y procurar la vida eterna, o sea, enfocarse en eso, ¿ok? Jamás debemos quejarnos de estas tristezas, ¿ya? Para los que son medios morelios de ahí, jamás dile, no te debes quejar de la tristeza. Ya, dale ahí un codazo, ahora sí, dale un codazo. Vamos, Mariana, mete codazo. Dile, no te quejes de la tristeza. Eso, ya. Pues no son como las del que no es cristiano. O sea, tus tristezas no son iguales a las tristezas que pasa a alguien que no es hijo de Dios o que no conoce de Dios. La tristeza que tiene la gente que no conoce de Dios es distinta a la que tú tienes. Porque la que tú tienes, Dios la usa para impulsarte a salir de algo que te está dañando. ¿Estamos? Que las tristezas que tiene la gente del mundo son distintas a las tristezas que tú tienes. Las tristezas que la gente tiene en el mundo simplemente les hacen hundirse más en la ansiedad y depresión. Y se meten en el alcohol y se refugian en cosas que no deben. Pero la tristeza que tú estás pasando, Dios la usa para alejarte de lo que te va a hacer daño. O sea, tú sabes que algo te está haciendo daño porque eso te da tristeza. ¿Ya? Y Dios usa esa tristeza para que seas consciente de que esto me pone triste, mejor me voy. ¿Me captaron? Porque Dios no te va a poner triste. No es que vas a decir, ay, yo tengo a Dios en mi corazón, y cuando esté en mi corazón, qué triste y deprimido que me tengo. No vas a estar, porque el gozo del Señor es tu fortaleza. Diga el débil fuerte soy, y la palabra de Dios dice, estén siempre contentos. ¿Ya? ¿Estamos? Entonces, sigo acá. Las tristezas del que no es cristiano no lo conducen al verdadero arrepentimiento, no lo libran de la muerte eterna. ¿Se dan cuenta de lo provechosa que fue para ustedes la tristeza que le envió el Señor? Ay. Y no se encogen de hombros como hacían antes, sino que son ardientes y sinceros, y con diligencia erradicaron el pecado que mencioné en mi carta. Temerosos por lo que había sucedido, ansiaron que fuera a ayudarles, decía Pablo, pero sin perder tiempo afrontaron el problema y lo resolvieron, castigando al que pecó, dice acá, ¿no? ¿Qué habrá pasado ahí? Bueno, han hecho lo posible por dejar resuelto el asunto. ¿Qué significa esto? Que tienes que resolverlo. De acá, tienes que resolverlo. Hay cosas, situaciones, pensamientos, y me atrevo a decir esto, incluso milagros que no se dan porque tú no los resuelves. ¿Ya? Hay milagros que tú tienes que desatarlos, tú tienes que provocarlos. Las cosas no van a pasar si tú no te mueves. ¿Ya? Las cosas no van a pasar si tú no te mueves, si tú no te activas, si tú no haces algo, si dejas que pase mucho el tiempo, las cosas no van a pasar. ¿Estamos acá? Quiero leerte la otra traducción. Vamos a ver, yo me acuerdo. Es más, la pasé al chat de la iglesia, está aquí. Dolor tratado en la manera de Yahweh o en la manera de Dios produce el volverse del pecado a Dios o a Yahweh, quien los lleva a la salvación, y no hay nada por lo cual arrepentirse de esto, pero el dolor manejado en la forma del mundo produce solo muerte. El dolor manejado de la forma del mundo produce muerte, porque la forma en que la gente normalmente maneja el dolor lleva a la muerte, espiritual o física, lo que sea, ¿ok? Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado Salvación. Amén. Entonces, hoy, la delicadeza de profetizar. Dile que está al lado tuyo, soltar una palabra
Profética es delicado. ¿Estamos? ¿Ya? Dios me dijo, Dios me mostró, me habló por medio del ni sé cuánto, del ni sé cómo, de la ni sé cómo. ¿Ya? Me dijeron que esto se va a solucionar y tal vez no pasó. Es que, y tratamos de acomodarlo. No, es que tal vez no es el tiempo de Dios, o tal vez es algo que es para el futuro. Tú sabes cuando algo es para el futuro. Tú sabes cuando una profecía es para allá y cuando es para el futuro. Porque hasta Dios te lo aclara. Dios no te deja en ascuas. ¿Ya? Dios cuando le profetizó a Abraham, le hizo entender los tiempos. La palabra de Dios dice que debemos de ser como la tribu de Isaacar, experta en entender los tiempos para decirle al pueblo qué hacer. O sea, si yo te digo un mensaje profético, te puedo hacer entender el tiempo. Te puedo decir, mira, estamos en estos tiempos, así que ya mismo puede ser. Porque tú tienes que entender el tiempo que estás viviendo. ¿Ok? Dios cuando le habló al profeta Daniel, le habló también sobre el Apocalipsis. Si tú lees lo que está en Daniel prácticamente casi al último, desde el 9 en adelante, tú te das cuenta que coincide demasiado con el libro de Apocalipsis. Entonces Daniel es la versión anticipada del Apocalipsis. Los últimos libros de Daniel es la versión anticipada de Apocalipsis del Antiguo Testamento. ¿Ok? Porque ahí habla de guerras, habla de los últimos tiempos y le dice Daniel, sella este libro y que no sea abierto hasta que sean los últimos tiempos. ¿De qué está hablando? Del Apocalipsis. Entonces, si tú comparas lo que le dio Dios a Daniel con el Apocalipsis actual, es casi copia y pega. Y en la forma en que se manifiesta el Eterno a hablarle a Daniel, es la misma forma en que se manifestó el Eterno hablándole a Juan. ¿Ok? En el Apocalipsis. Copia y pega, igualito. Entonces ahí te das cuenta que el que le dio el mensaje profético fue Yeshua o Jesús. ¿Ok? Por la forma como Daniel lo describe y por la forma como Juan lo describe. Lo describen al mismo personaje. Entonces entendemos que Yeshua es la revelación. ¿Ya? Yeshua prácticamente es del Apocalipsis, literal. Porque si él no viene, no pasa nada. Si él no viene, no pasa nada. No hay Apocalipsis. Por eso el libro de Apocalipsis se conoce como el libro de la revelación de Cristo. O sea, él se muestra. Más que ser el fin de todo lo malvado, es que Cristo se muestra como es. Por eso es la revelación de Cristo. Entonces, solo Cristo puede revelarte el Apocalipsis. Y es el Padre que te da los tiempos. Por eso Jesucristo dijo, los tiempos solo sabe el Padre. Yo me revelo cuando Él me diga que me revele. ¿Vamos acá? Amén, ¿me están captando? Entonces, tú tienes que entender el tiempo que te profetiza. ¿Ok? Entonces Daniel entendió que esa profecía no era para él. Y le dijo Daniel, tú vas a morir y vas a descansar y vas a ser levantado en los últimos tiempos. Entonces dijo, esto está largo, señores, mejor ni me ilusiono. Cuando me mande a llamar, hasta luego. Y Daniel desconectado del planeta. ¿Estamos acá? Entonces, Dios te dice los tiempos. ¿Ya? Pero si te dicen, el Señor me muestra que tu soledad se va a acabar. Bacán. ¿Cuándo? ¿Ya? El Señor me muestra que esto, que el otro. Ya. ¿Cuándo? Si tú lees los libros proféticos, porque para mí la palabra profética más exacta es la Biblia, quiere decir que de Génesis a Apocalipsis es un libro profético, de cosas que se fueron cumpliendo. ¿Ok? Y cuando profetas hablan, dice, y fue en el año 5 del rey, ni sé cuánto de la semana, te da tiempos Dios siempre. ¿Ya? En la única parte, cuando va a ser el arrebatamiento de la iglesia, te dice, solo Dios sabe el tiempo, pero te dice que hay un tiempo. Pero cuando no te dice un tiempo exacto, te da señales. ¿Ya? Te da señales para que estés. ¿Y por qué solo en esa parte de la escritura Dios no puso el tiempo exacto? No te dijo, va a ser en la fecha tal del año tal. ¿Por qué? Porque eso causaría un libertinaje. Entonces la gente viviría en un descontrol y en un desenfreno porque dijeran, no, tal fecha es, entonces faltando un día, me arrepiento, me pongo cuentas y listo. ¿Me captaron? Es por eso que Dios ahí no te pone tiempo, porque conoce los locos que somos, ¿ya? Porque si tú supieras, imagínate si tú supieras la fecha en que tienes que morir, no cómo, sino la fecha en que tienes que morir. Tal vez hicieras cosas que tu carne quisiera hacer. Pero como no sabes cuándo, tienes que estar pila siempre. Igualito. ¿Ya? Entonces, así mismo es el arrebatamiento, ¿no? Es como la muerte de esa persona, la muerte física. No sabes cuándo.
ni cómo, ni en qué forma. Y siempre tienes que estar preparado. ¿Estamos acá? Ya, avanzamos. Entonces tú no puedes guiarte por profecías soltadas con caña de pescar. Así, a ver qué agarro, ¿no? O porque ya conocen algo de información de tu vida y se basan en eso para desarrollarse. ¿Ok? Por eso nunca es bueno dar mucha información a alguien que tiene un don profético, porque ya va a dejar de fluir y va a empezar a adivinar, porque tú le diste información. ¿Ya? Jesús cuando conversó con la mujer samaritana le dijo, tienes 5 maridos y el que tienes no es tu marido. Ay, ¿cómo veo que eres profeta? Ahí se dio cuenta. ¿Por qué? Porque ella no le había contado esa área de su vida. Ahí te das cuenta cómo se mueve un profeta, alguien que tiene un don profético o una unción profética, ¿no? Si alguien te dice, veo que sufres, no es algo de impresionarse, porque todos sufrimos. Sí, en algo, algún rato sufres, aunque sea por algo sufres, ¿ya? Por alguna cosita sufres, ¿ya? Tal vez tú, sí, es que, ya, entonces que te digan, no, sí, yo cómo sufro. No, y si ese profeta va y te diciendo, te veo que sufres, te veo que sufres, te veo, todo el mundo va a decir, sí, 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 porque tal vez en la semana o en el mes o en el día tuviste alguna cosa que te causó algún malestar, ¿ya? Exacto, ¿no? Eso es las profecías genéricas ahora están muy de moda, ¿no? Y la gente como es muy almática, muy emocionalista, se conecta con eso, ¿ya? Pero una clave de un profeta es que tiene que escuchar la voz del dueño del don, que es el Espíritu de Dios, quien es Dios. Entonces, ¿cómo trabaja eso? Está la persona que tenga el don, cualquier don que sea, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, profecía, lo que sea, ¿ya? Pero es el Espíritu quien lo hace, ¿ya? Entonces, como no tenemos ese enfoque claro, nos enfocamos mucho en quién está hablando en ese momento y no quién es el que le está dando la información. Voy a repetir, nos enfocamos en quién habla en ese momento, en la persona, pero no nos enfocamos en quién está dando la información. Y la clave es en que tú tienes que entender quién le está dando la información, porque de eso depende cómo tienes que reaccionar tú. Si dices amén o si te quedas mejor callado. ¿Me captaron? Porque tú puedes estar recibiendo algo que no viene del Eterno, ¿ya? Entonces, ¿cómo funciona eso? El Espíritu Santo, que es Dios, habla a la persona y la persona dice lo que el Espíritu dice. Por eso en el Nuevo y en el Antiguo Testamento dice, y descendió el Espíritu de Dios sobre el profeta o sobre X persona y profetizó. ¿Quién es el Espíritu? El Espíritu de profecía es el Espíritu de Cristo. ¿Ok? Ese es el Espíritu de profecía. Porque Cristo es el cumplimiento de la profecía. Y el espíritu de la profecía es el Espíritu de Cristo y el Espíritu de Cristo es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Entonces, todo lo profético es el Espíritu de Dios, porque es el que te revela pasado, presente y futuro de todo. ¿Estamos acá? Ok, entonces, Deuteronomio capítulo 13, versión Tanaj, hebrea. Dice, a toda la palabra que yo ordeno a ustedes, eso cuidarán de hacer, no aumenten a ella ni quiten de ella. ¿Ya? Deuteronomio 13:1. No aumenten ni quiten. ¿Ya? La profecía es exacta. ¿Ya? No aumenten ni quiten. Tú no puedes aumentar ni quitar. ¿Ya? Yo he escuchado a muchos, una vez me pasó a mí hace años, y me di cuenta que eso estaba terrible. Y yo he escuchado a muchos pastores que pasan por esto y dicen, oh, yo tenía preparado una prédica, pero a última hora el Señor me la cambió. ¿What? Entonces quiere decir que la primera no te la dio Dios. Y recién ahí te dio. Porque ibas a predicar algo que el pueblo no debía recibirlo. ¿Me captaron? ¿Han escuchado eso? Oh, yo tenía preparado una prédica para el pueblo, pero a última hora el Eterno se manifestó y me dijo, cambia la prédica. ¿Y la primera quién le dio? ¿O el Eterno se equivoca? No se equivoca. No es que el Eterno le dijo un día atrás, quiero que prediques esto al pueblo, y a última hora, ahora la cambias. No. Dios no hace eso, porque en Él no hay sombra de variación. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Ya? ¿Ok? Dios no le dio
un mensaje a Cristo y después le dijo, no, 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 Jesús, ¿sabes qué? Vamos a hacer lo otro porque no, ya cambié de opinión. No, ¿me captan? Estamos acá. Jesús era claro, decía, esto me mandó a hacer el Padre y esto hago. Entonces Jesús no era que decía, esto me mandó a hacer el Padre. Ay, pero me dijo que cambie a última hora. No, entonces ahora vamos a hacer con el otro. Ah, no, ya me dijo que cambie ahora otra vez y vuelva a lo primero. Dios no trabaja así. ¿Ya? Entonces cuando decimos Dios me dijo, debes de tener claro que sea Dios quien te dijo. Porque muchas veces eres tú mismo diciéndote tú mismo las cosas. Tu misma voz hablándote a ti mismo. Diciendo algo que tú quieres oír y que a ti te conviene por la situación que estés pasando. Pero te digo algo acá, normalmente Dios habla todo lo contrario de lo que tú deseas. Así de simple. Ay, es que yo quiero hacer esto, haz lo otro. Ah. Y normalmente lo que tú quieres hacer es lo que tus emociones y tu alma quiere hacer, más no lo que tu espíritu y el espíritu de Dios quiere que hagas. Porque tu espíritu está más ligado al espíritu de Dios que tu cuerpo y tu alma. Muchas veces tu alma se apega a quien está más fuerte en ese momento. Si tu carne está más fuerte, tu alma se apega a tu carne. Si tu espíritu está más fuerte, tu alma se apega a tu espíritu. Por eso la escritura dice, oh alma pecadoras, porque depende a quién se pegó. ¿Me captaron? ¿Quién fue más fuerte? ¿Quién tiene más fuerza para jalar esa alma a un lado? ¿Estamos? Por eso la escritura dice que el ser humano muere y el espíritu va a Dios, de donde salió, pero ¿y el alma? ¿Me captaron? Entonces depende qué te influenció a ti, tu carne o tu espíritu. Tu espíritu va a regresar a Dios, pero tú que eres un alma viviente, ¿a dónde te vas? Estamos acá. Porque depende qué te está influenciando en ese momento, tu carácter, tus pensamientos, tus emociones. Esto ha ido enseñándome Dios en estos días, porque hay mucha gente que comete ese error. Dice, no, es que Dios me dijo que tengo que hacer esto, tomar esta decisión. Y tomamos decisiones y hacemos cosas a lo loco. Dios no actúa así, porque Dios es un Dios de orden. ¿Vamos? Y a Dios le gusta que hagas en orden las cosas. Así Dios te haya dicho que hagas algo, pero para que hagas ese algo, Dios no te hace que lo hagas de golpe. Te usa en un orden, en una forma específica. No a lo loco, no a lo atarantado, como decía mi mamá. ¿Ya? ¿Estamos? Entonces dice, en la otra traducción, déjame ver acá, dice, si hay en medio tuyo un profeta o alguien que asegure ver el futuro por medio de sueños, asegure ver el futuro por medio de sueños. Dios dijo al pueblo, cuando estaba hablando con Moisés, dijo, si yo quisiera hablar por un profeta, al pueblo por medio de un profeta, perdón, no hablara por sueños y visiones, pero con Moisés habló cara a cara. O sea, Moisés tenía un nivel de profecía épico. ¿Ya? No es que Moisés decía, que esperaba que descienda el Espíritu Santo. No, Dios se sentaba y hablaba cara a cara. Así como la persona que tú tienes al lado. Así literal se sentaba Dios a conversar con Moisés. Dios se hacía presente ahí en el sitio, en el momento. Moisés podía ver tal vez no las facciones del rostro de Dios porque no hubiese vivido, pero podía ver el resplandor de su rostro y literal su presencia ahí. No solo una nube, podía ver la figura porque eso podía disfrutar Moisés. Porque Dios descendió y le dijo, no vas a ver mi rostro, el permanente, como dice la versión hebrea. Verás mi espalda, y caminó y le puso la mano en el hombro. ¿Me captaron? Moisés es el único ser humano, bueno, después de Adán, que pudo ver la figura literal del Eterno. Caminar al lado de él, pasar al lado de él. El honor del Eterno pasar al lado de él. ¿Me captan? Entonces, por eso es que Dios tenía un trato tan especial con Moisés. Porque algo que veían solo los ángeles, querubines, serafines, que estaban muy cerca de Dios, fue el único ser humano que pudo estar a ese nivel después de haber pecado. ¿Ya? Porque obviamente antes del pecado, Adán y Eva, definitivamente, ¿no? Bajaba la presencia eterna y caminaba por el jardín y ellos estaban ahí de la vida con él. Pero después de eso no hubo otro, solo Moisés, humanamente hablando. ¿Estamos acá? ¿Me captan? Entonces, y me refiero a ese nivel. Ahora, déjame ver la otra versión acá, si es que la avanzo a abrir. Deuteronomio 13.
Si un profeta o alguien que recibe mensaje mientras duerme se levanta entre ustedes y les da una señal o un sueño o una maravilla, dice en esta otra versión. ¿Ok? Ahora, en la versión Tanaj arranca distinto, ¿ya? Por eso es, no, en la traducción, perdón, arranca distinto. En las versiones arranca diciendo, si un profeta o alguien, en la otra versión también dice, si hay entre ustedes, en medio de ustedes un profeta, pero la versión más completa, el versículo 1 dice, a la palabra que yo ordeno a ustedes, eso cuidarán de hacer, no aumenten a ella ni quiten de ella. Y ahí recién en el 2 habla lo que ustedes tienen en el 1. Quiere decir que la versión que tienes fue borrada esa parte. Y te lo estoy demostrando. ¿O no? Sí. ¿Le cacharon o no le cacharon? ¿Mm? En la versión Kadosh que tenemos en el celular dice, si un profeta o alguien que recibe mensaje mientras duerme, así está arrancando, ¿no es cierto? En la versión Biblia al día también dice, si hay en medio de ustedes un profeta, ¿no es cierto? Pero en la versión Tanaj, que es la traducción directa, arranca diciendo, a toda palabra que yo ordeno a ustedes, eso cuidarán de hacer, no aumenten a ella ni quiten de ella. Ese es el primer versículo del capítulo 3 en realidad. Y el segundo es, si se levantara en medio de ustedes un profeta. Ese es el segundo, no el primero. Pero en las otras versiones está como el primero. Ahí te das cuenta que hay una alteración en la palabra. ¿Me captaron? Por eso yo exhorto siempre que compren versiones de traducción directa, porque tienen versículos completos. ¿Estamos acá? No. Sí. El versículo que tú le estás leyendo como primero, ¿ok? Que tú le estás leyendo como primero, en realidad es el segundo, ¿ya? Y el que yo le estoy leyendo como primero es el último versículo del capítulo 12. ¿Por qué hay ese atraso? Porque hay versículos menos en la versión que tú tienes. Así se verifica de sencillo. ¿Captaron? Si se levantara en medio de ti un profeta o un soñador de sueños y te diere una señal o una maravilla, ¿ve? Y sucediere la señal o maravilla que te había hablado, diciendo, vamos detrás de dioses extraños que no han conocido y los serviremos, no oirás las palabras de aquel profeta o de aquel soñador de sueños, porque está probando el Eterno a ustedes. O sea, Dios permite que este profeta hable algo que no es, o que sí se cumple, pero que ese profeta incita a que el pueblo peque. ¿Me captaron? Te soltó palabra, se cumplió, pero incita a pecar. Eso es lo que está pasando acá. Miren, y sucediera la señal o la maravilla que había hablado. O sea, el profeta te habló lo que soñó o la visión que tuvo y se cumple. ¿No es cierto? Pero diciendo, vamos detrás de dioses extraños que no han conocido y los serviremos. Te está incitando a pecar. ¿Me captaron? Y no oirás las palabras de aquel profeta o de aquel soñador de sueños porque está probando el Eterno a ustedes para saber si ustedes aman al Eterno Dios vuestro con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. O sea, si tú ves que alguien te está profetizando algo, pero no va acorde con lo que está escrito con la palabra, no le tienes que escuchar. Porque aunque te está profetizando, Dios está permitiendo que pase eso, no porque Dios te quiere engañar, porque no engaña a nadie, pero quiere saber dónde está tu mente. ¿Está en lo emocional con el ser humano que te está hablando? ¿O está en lo que está escrito en la palabra? Y es lo que el pueblo carece de mucho conocimiento. ¿Por qué? Porque nos enfocamos tanto en lo que habla alguien por medio de un don y no lo comparamos con lo que está escrito en la escritura. Y eso es un problema, porque la palabra dice que debe ser pesada. Y no se refiere al peso, sino que se refiere a que lo que te digan tienes que compararlo con lo que está escrito. ¿Me captaron? No, es que yo manejo una unción extraña. No, ñaño, discúlpame. ¿Ya? Es que a mí Dios me hizo que eche fuera a los demonios poniéndote el codo en la oreja. No,
¿Ya? ¿Me captaron? ¿Sí? O Dios me dijo que eche fuera a los demonios, no sé, pues sacándome mi cinturón y azotando, dando correazos toda la casa. Yo he escuchado que hay gente que hace eso, en serio. Yo respeto mucho, no sé, bueno, pero lo hacen porque un profeta se los dijo. ¿Me captan? Y puede que te funcione, no digo que no, porque aquí dice, y puede que suceda, pero es Dios probándote. ¿Me captan? Entonces a veces los profetas hacen que, o cualquier ministro, ¿no? Hace que hagamos ridiculeces. Puede que te funcione, pues no te digo que no, pero va acorde de la escritura, porque puede ser que Dios te esté probando. A ver si tú tienes claro, porque cómo arranca diciendo acá, todas las palabras que yo ordeno a ustedes, eso cuidarán de hacer. No aumenten a ella ni quiten de ella lo que Él te ordena, lo que está escrito acá. ¿Me captan? Entonces el asunto es que tú tienes que discernir cómo es lo que te están hablando y qué te están diciendo y pesarlo. Por más buena trayectoria que tenga el ministro, ¿ya? Por más buena trayectoria que tenga el ministro. Porque aquí no es que te tienes que fijar en el peso del ministro ni en la trayectoria, sino que lo que te está diciendo venga de Dios. Porque no es cuestión de decir Dios me dijo, Dios me mostró, Dios me ordenó, o así te dice el Señor. Porque cualquiera te puede decir así te dice el Señor. ¿Ya? Pero sabemos que cuando escuchamos esa famosa frase o el código ese, ya decimos, no, ya lo tomamos en serio. Y no nos damos ni siquiera el trabajo de pesarlo, porque dice, no es que dijo así dice el Señor. Pero sabiendo que en los últimos tiempos habrá espíritus de engaño. Y el espíritu de engaño te va a mentir y te va a engañar, porque ese es el trabajo, confundirte y engañarte. Entonces tú tienes que pesar bien la palabra profética, porque una palabra profética te puede hablar mal de alguien, pero si tú ves que esa persona de la cual te hablaron mal no es así, ¿por qué te comes el cuento? No es que me lo dijo alguien que sí tiene peso, no, pero pésalo, porque tenemos cerebro, podemos analizar, podemos pensar, no nos podemos comer el cuento de cualquier persona, ¿ya? Porque hasta los demonios hablan en lenguas. Estamos acá. Entonces, no porque te hablan lenguas adelante y después entre comillas, te interpretan la palabra, pensamos que es de Dios. Tú debes incluso aprender a discernir el lenguaje profético o el lenguaje espiritual o el don de lenguas. Así no lo entiendas, pero tienes que aprender a distinguir hasta el sonido, porque todo tiene un sonido. Y hay sonidos que se parecen y se repiten. Entonces, si tú ves que una persona habla en lenguas, y esto lo dije la otra vez también, pero tú escuchas que el sonido siempre es el mismo, no te llama la atención. Porque en todo lenguaje no te van a repetir lo mismo. Yo no te puedo decir, el cielo es celeste y el mar es azul y el césped es verde. Y no porque te dije esas tres cosas va a tener millón de significados. Pastor, ¿qué quiso decir con eso? Que te amo. Y después te vuelvo a decir, el cielo es celeste, el mar es azul y el césped es verde. No está diciendo que nos ama. No, te estoy diciendo que estás en pecado. O sea, si me captan a dónde voy. Siempre es el mismo sonido y la misma pronunciación. Entonces debería llamarte la atención. Porque hay gente que tiene don de lenguas ya. Sí. O muy repetidas. Y siempre es el mismo sonido y en la misma palabra. Entonces algo no cuadra ahí. Algo no cuadra. Yo oro en lenguas, cuando me toca orar en lenguas. Y te aseguro que hasta la fecha no las repito. Y si repito ciertas frases, sé lo que significan. Y que si yo repito cierta frase en lenguas angelicales, yo sé que significa que estoy diciendo que alabado sea el Padre. Pero no te voy a decir 10 veces la misma frase que yo sé que significa alabado sea el Padre, y de esa misma frase te voy a sacar 50 significados en español. No es así el don de lenguas. Porque así como cada palabra que tú pronuncias tiene un significado, igual en el don de lenguas. Entonces debemos aprender a discernir. ¿Ya?
Y con pues, doctrina del pentecostalismo, porque también es una doctrina el pentecostalismo. Pastor, ¿está en contra de lo pentecostal? No, no estoy en contra del pentecostalismo. Pero el pentecostalismo fue muy manoseado. A tal punto que si te dicen que si no oras en lenguas, no tienes al Espíritu Santo adentro. Y se olvidan del versículo que dice que no todos hablan en lenguas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Me captan? Porque la palabra dice que no todos profetizarán, no todos hablarán en lenguas, no todos tendrán interpretación de lenguas. Entonces, ¿qué entendemos? ¿Le hago caso a la doctrina del pentecostalismo o le hago caso a lo que dice la Escritura? Entonces decimos que si no es pentecostal, la iglesia no es buena porque no se mueve el fuego de Dios. ¿En qué parte de la Biblia dice eso? Entonces, si viene un profeta y te dice, si esta iglesia no es pentecostal, Dios no está aquí. Mentira. Es que no hay don de lenguas y no se manifiesta la presencia. No funciona así. Porque ninguna parte de la Escritura dice que si no eres de doctrina pentecostal, la presencia no se mueve y todos se van al infierno. No está así. Pero nos adoctrinaron eso. Entonces, ¿qué pensamos? Que el pentecostalismo se volvió otra vez una religión más, que te pone parámetros de unción. ¿Me captaron? Entonces, toda la gente que no habla en lengua se fregó al infierno. No son hijos de Dios. ¿Qué hacemos, Daniel? Pero no ora en lenguas, pero el tipo o la tipa tiene visiones de aquí a la China. Pero para el pentecostalismo no tiene a Dios. ¿Me captan? Eso es un problema. Por eso es bueno leer la Escritura. No, y es que yo me enamoré de ese siervo porque habla en lenguas, profetiza esto, el otro. Te casaste y el tipo es un machista pegamujeres. Y que te dice, te tienes que someter a mí porque yo soy la cabeza. Si no, pasa a ver. ¡Epa! ¿Qué pasó? ¿Me captaron? Entonces no se trata de tendencias, no se trata de evangélico, no se trata de pentecostalismo, se trata de obedecer la palabra, porque en ninguna parte de la Escritura dice si eres pentecostal, esto, o si eres evangélico, esto. No está. Aquí dice si eres hijo o hija de Dios. ¿Me captaron? Entonces, no es que, es iglesia pentecostal, lo que me dijo el pastor es esto, no voy a entrar, no me refiero a eso. Esta es iglesia cristiana evangélica. No, también es religión. No me refiero a eso. No me refiero a que no entres, sino que analices el mover y la doctrina que profesan o que predican. Porque pueden declararse pentecostales, pero estar en orden con lo que la palabra dice. Entonces, una iglesia pentecostal que te dice, no hablas en lenguas, no importa, porque la Escritura dice que no todos hablaremos, pero tienes al Espíritu Santo dentro. Entonces puede ser una iglesia pentecostal con sana doctrina. Puede ser una iglesia cristiana evangélica con sana doctrina. Puede ser solo una iglesia cristiana con sana doctrina. Estamos hablando de que sea una doctrina sana que se base en la palabra de Dios, porque esto es lo que no debe estar alterado. Muy independientemente si lo que te profetizan se cumple o no. Tú tienes que ver cómo la persona que te profetizó se comporta. Porque el apóstol Pablo hablaba mucho y decía, miren cómo soy yo en mi actuar, miren cómo me comporto, sean imitadores de mí. ¿Me captaron? Eso es importante. No decía, fíjense, con la certeza que profetizo o que enseño, sean imitadores de mí. Entonces, ¿qué estaba diciendo Pablo? Yo llevo una vida íntegra frente a ustedes y a escondidas de ustedes. Soy el mismo. Pero si tú ves que alguien te soltó una palabra profética, pero mete cizaña, habla mal de esto, habla mal del otro, no está bien delante de Dios. ¿Me captan? Entonces, por eso tú tienes que ver quién te suelta la palabra y qué caminar tiene. Señor, no me crucifiques por esto que voy a decir, pero que es muy pesado. Yo he visto gente que profetiza mucho, pero se comen la camisa. ¿Me captaron? Y yo he preguntado, Señor, ¿por qué viven en tanta escasez? ¿O por qué viven con las justas? Y son tremendos profetas, tremendos evangelistas, tremendos apóstoles, tremendos pastores. Pero viven en escasez, viven enfermos. Entonces algo no está bien. Yo sé que en el mundo vamos a tener necesidades y conflictos, pero no a un nivel de denigración. ¿Ya? O sea, tienes que analizar la vida de ese siervo, de esa sierva. No es que es una persona humilde. No.
Una cosa es humildad y otra cosa es vivir en pobreza. Y el apóstol Pablo dijo, he sabido vivir tanto en lo mucho como en lo poco. ¿Sí? Pero no es que se quedó siempre en lo poco. Te está dando a entender que en la vida de un ministro o de cualquier hijo de Dios hay altos y bajos. Jesús no se moría de hambre, aunque no tenía dónde poner la cabeza cuando decía, no, si me vas a seguir, muchas veces me toca dormir en el patio, ñaño. Pero Jesús no es que era chiro. Y no te estoy hablando de doctrina de la prosperidad. Pero Jesús le decía al contador, oye, ¿cuánto hay en caja? Tanto, ya pues vamos. Y si no tenía, le decía, anda y lanza la caña de pescar y va a haber un pescado y nos va a dar unas moneditas de oro para que pagues los impuestos. Jesús no se moría de hambre. ¿Me captan? Entonces yo veo ministros que en realidad están comiéndose la camisa. Que si no predican, se fregaron. Si no les invitan a una iglesia, se fregaron. No saben qué más hacer. Y yo sé que la palabra de Dios dice que el que predica la palabra viva de la palabra. Perfecto, está bien. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Que hay gente que se saca el aire predicando de iglesia en iglesia, en iglesia, en iglesia, en iglesia, y viven pelados. Entonces yo voy a dudar de una profecía de esa persona. Porque voy a decir, ¿cómo Dios te usa para tales cosas, pero no te da la clave de tu desgracia económica? ¿Me captan? Son como las mujeres que adivinan las gitanas o las adivinas, ¿no? Que te leen las cartas, ¿no? Uy, te vas a sacar la lotería, hermanos. Mira, yo veo aquí, tienes que comprarte, anoto el número. Ay, qué belleza, te vas a sacar el pozo. Ñañita, entonces cómpralo tú. Sencillo. Claro, si sabe cuál va a salir con el $1,000,000, ¿qué le voy a estar diciendo a ese man? Me lo compro yo. Fácil. Si a mí se me reveló el último ticket de la lotería que va a salir $2,000,000, no le doy al cabezón que me va a pagar $5 por darle el código para hacerse millonario con 1,000,000. O te salen, me vas a dar la mitad cuando seas millonario. No, te están atando. De aquí hasta la quinta paila del infierno con lo que te están soltando. Nada más. Entonces yo veo así a la gente que te profetiza y está comiéndose la camisa. Saben cómo te dan el código para la prosperidad tuya, te dan el código qué negocio ponerte, pero ellos viven mal. ¿Me captan? Algo no cuadra. O viven enfermos, pero te profetizan sanidad y te dicen por qué es el asunto de tu enfermedad. Pero ellos, más enfermos que tú, o que el que le están hablando. ¿Me captaron? Entonces tú tienes que aprender a analizar. ¿Ya? Solo imagínate Pablo echando fuera a los demonios y el endemoniado. Viene a hacer lo mismo. ¿No? ¿O sí? ¿Ya? Pablo ungiendo la ropa de los enfermos, póngale esa ropa para que salga fuera los demonios y se sane. ¿Y usted, Pablito, cómo está? Uy, ñaño, estoy con una enfermedad terminal. No, pues. ¿Y por qué no usa la unción para usted, Pablito? No, es que es la voluntad del Eterno. No funciona así. Pero pastor, Pablo tenía un aguijón, sí, pero Dios le dijo, bástate en mi gracia que mi poder se perfeccione en tu debilidad. Quiere decir que Pablo, mientras estaba metido en la presencia, no tenía enfermedades. ¿Pablo se curó? Sí, pero si Pablo se apartaba de Dios, le aparecía la enfermedad. Se metía en Dios, era el tipo más sano. ¿Me captaron? Entonces, por eso es que yo no entiendo ministros que andan con su vida hecho pelota y están soltando palabra y predicando y profetizando y diciéndote esto, el otro, el otro, el otro, el otro, el otro. Estamos acá. Ministros que están con su hogar mal, pero te hablan del orden de la casa. Ministros que te pueden decir cómo tener las relaciones con tus hijos, pero ellos no tienen relaciones con sus hijos, ni se hablan con sus hijos. No es que el enemigo me los tiene así confundidos. No, porque la palabra de Dios dice que el que predica, que el que enseña, el que dirige la casa de oración, tiene que tener a sus hijos sujetos a la palabra. Pero predican y enseñan a todo mundo y sus hijos están mal. Entonces yo me quedo, digo, ¿cómo? Entonces me pongo a pesar. Eso es lo que le falta al pueblo hoy, pesar las cosas. Y vamos detrás de gente que porque me dijeron que el sol es amarillo y el césped es verde, dijeron, wow, qué revelación. Yo me voy atrás de esa persona. ¿Ya? Entonces, la delicadeza de profetizar.
¿Ya? Entonces, cuando yo veo que alguien se alborota por una profecía, yo me paniqueo. ¿Por qué? Porque digo, pues no tiene el Espíritu de Dios. Porque lo que le soltaron le sorprendió tanto que no se concentró en pensar si es que el Espíritu le estaba confirmando si viene de él o no. Porque cuando tú hablas algo en el Espíritu, la otra persona que tiene el Espíritu de Dios te dice, amén, confirmado. ¿Me captaron? Porque la misma presencia de Dios en ti te está confirmando que el que te está hablando te está diciendo las cosas de Dios. Pastor, un versículo que respalde eso, ya que me pides con gusto. Cuando María se acercó embarazada de Jesús, donde su prima Elizabeth, embarazada de Juan el Bautista, ¿qué pasó con Juan el Bautista en el vientre de su madre? Brincó. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista, dice la Escritura, vino lleno o junto con el Espíritu Santo desde antes de nacer. Entonces ahí en el vientre Juan el Bautista ya tenía el Espíritu Santo. Y María en el vientre Jesús, Dios mismo. ¿Confirmación, sí o no? Obvio. Entonces Juan el Bautista era en el vientre de su madre. Híjole, siento lo mismo que yo tengo acá, pero en ese vientre. ¡Qué locura! Así funciona. Entonces, si tú tienes al Espíritu de Dios y yo vengo y te suelto una palabra, él va a decir amén y se va a gozar. Porque siente la confirmación de que el Espíritu Santo le está diciendo lo que te está hablando él, viene de mí y te gozas. Pero si solo te pones contento porque te soltó algo recontra genial y cool, no. Por eso es importante que seas sensible al Espíritu, para que cuando te profeticen no te metan cuento. ¿Ya? Como les decía el sábado pasado, este siervo Mariscal, que en paz descanse o que más bien está en el paraíso disfrutando, ¿ya? Él estaba tan lleno del Espíritu de Dios, y les vuelvo a repetir, que dijo, cuando se le acercaba un profeta, le decía, yo soy profeta, pastor Mariscal, ¿en serio? Ok, profetízame. No, pero es que no, profetízame, porque a mí ahorita el Espíritu me está hablando. ¿Qué me está hablando? Confírmame. Y pura loco. Espera. Lárgate, ridículo. Payaso, fuera de aquí. Me mandaba sacando. Pero cuando iba gente prendida en el Espíritu, decía, Pastor Mariscal, yo soy profeta. Ya, ¿qué me dijo el Espíritu hoy de mañana? Bueno, el Espíritu me dice que usted está orando por esto y por esto y por esto. Bienvenido al ministerio, mi hijo, vamos. Así era, hermano. Y el que es profeta no va a ir a decir, oye, yo soy profeta. Exacto. Exacto. Entonces, ¿qué hacía Jorge Mariscal? A mí el Espíritu no me está confirmando nada de ti. Pero si tú dices que eres, a ver, suéltalo. Te escucho. Ya. Así funciona. ¿Me captan? Por eso es que tú tienes que estar lleno del Espíritu. Tú tienes que estar lleno del Espíritu. ¿Ok? Para que no te metan gato por liebre. Estamos acá. Para que no te metan cuento, para que no te engañen, para que no te estafen. Porque la palabra de Dios dice que el Espíritu es quien te va a enseñar, te va a guiar, te va a adoctrinar, te va a revelar la palabra, te va a hacer entender la palabra. Que el Espíritu es el que te va a mostrar los acontecimientos pasados, presentes y futuros. Que tú eres discípulo del Espíritu Santo. Porque así como Jesús te enseñó, nos dijo, me voy yo, pero viene otro en mi lugar. Él les enseñará, les consolará. Quiere decir que estamos en la época del discipulado del Espíritu de Dios. Así como Jesús andó con sus discípulos, el Espíritu de Dios anda contigo, haciendo el trabajo de enseñarte, de instruirte, de hablarte, de mostrarte, de decirte qué es engaño y qué es verdad, qué es manipulación y qué no. Se te pierden las llaves, no tienes que llamar al profeta, profeta, ¿dónde estarán mis llaves? No, Espíritu de Dios, ¿dónde están las llaves? Mi hijita, están allá. Ay, cierto. Porque el mismo Espíritu que le va a hablar al profeta te habla a ti. Así tú no seas profeta. ¿Por qué? Porque no es cuestión de que profetices o no. Es cuestión de que tienes intimidad con el que tiene los dones, con el dueño de los dones. Antes tenían que ir a preguntar al profeta qué hacer. Ahora, como la palabra de Dios dice en el libro de Hechos 2, 17, 18, 19, creo que está. Dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne, sobre todo género, tendrán sueños, visiones, sus hijos e hijas profetizarán. Escribiré en otro versículo, mis leyes en sus corazones, ya no en tablas de piedras, y no necesitarán quien les enseñe.
Porque el mismo espíritu del que te está enseñando lo tienes tú. ¿Me captaron? Así de simple. Yo por eso cuando veo en el YouTube historias de arqueólogos hebreos que descubren cosas en la tierra de Israel, yo digo, ve, mija, lo que Dios me hizo predicar el otro día, ¿me lo enseñaron los arqueólogos? No, pero el mismo espíritu que les está mostrando a los arqueólogos me mostró acá. Entonces ahí te das cuenta y se cumple el versículo, ya no necesitarás quien te enseñe. ¿Me captaron? Hasta mi hijo me dice, ay, ve papá, descubrieron esto, ve de lo que hablaste el otro día, de la cabeza de Goliat y de la tumba de Adán y de que esto y de que la sangre de Cristo y no sé qué. Mira, salió, pero salió un año después de lo que yo prediqué. ¿Captaron? ¿Por qué? Porque hay esa conexión, entonces tú entiendes las cosas. O sea, y dices, ay, canijo, y me lo reveló con detalle. Estamos acá. Es importante que tú tengas primero comunión con el Espíritu de Dios. Amén. Para que todo lo puedas discernir bien y no te alborotes y no te alboroten. ¿Ya? Entonces, si viene algún predicador o vas a algún congreso, ¿te vas a gozar? Sí, pero una cosa es gozarse y otra cosa es descontrolarse y estar como loco. ¿Por qué? Porque tal vez dijeron algo que emocionalmente te alborotó, pero no porque el Espíritu te confirmó. Hace 2 congresos atrás, cuando nos fuimos con mi esposa la primera vez que nos fuimos a Moisés Bell, ¿te acuerdas? Hubieron muchos predicadores y soltaron códigos interesantes, pero hubo un predicador, y esto sí me lo atrevo a decir y va a quedar grabado, un predicador, un calvito de barba, ¿no? Que tenía como traje, me acuerdo, como un ternito. Y el rato que ese hombre se paró a predicar, vive Jehová que sentí gloria dentro de mí. Y habló de las almas, habló de redención, habló de evangelismo, habló de liberación. Mientras el resto solo soltó códigos. Pero el que habló de liberación, redención y evangelismo, mucha gente que llena del Espíritu Santo que está alrededor de nosotros decían, Él está hablando de Dios, Él está hablando de Dios, Él está hablando de Dios. Aleluya, sí, 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 sí. Y había gente hasta llorando. No soltó códigos, no hizo administración, no hizo liberación, no hizo nada. Solo te habló del evangelio y de las almas. Así de simple. Y hubieron predicadores por decirlo así, de alto nivel, de alta gama. Pero ese hombre, primera vez que iba a ese congreso, creo que es no me acuerdo. ¿Te acuerdas que tú le sigues, mija? Pero me dijiste, me gusta cómo predica él, ¿te acuerdas de un calvito? Ya. Y el tipo humildemente dijo, se presentaron apóstoles, profetas, ¿no? Y dijo, bueno, yo soy pastor, les vengo a predicar. Y habló y todo el mundo estaba descompuesto, solo con lo que soltó. Y no soltó códigos ni nada, solo te habló del Eterno y de su amor. Ay, pongámonos de pie. Entonces es tan delicado cuando tú hablas de Dios, que aquí en este versículo que te estoy hablando, al final dice que si ese profeta te llena, te incita a pecar, dice que sea muerto. ¿Ya? Obviamente eso no lo hacemos hoy. ¿Ya? No lo hacemos hoy. Pero en esa época era tan delicado hablar de parte de Dios e incitar a que el pueblo haga tonterías, que en esa época era así literal. Supongamos, Pastor Julio acá te soltó, ni siquiera el Pastor Julio, supongamos, el profeta Julio te soltó una palabra y todo el mundo, wow, wow, wow. Te iba allá y el Pastor Julio se jaló las cuadras. Uy, pero el que profetizó se jaló las cuadras. Cogían y lo mataban. Porque, ¿qué hacía el pueblo en esa época? Decían, ¿cómo se atrevió a hablar de parte de Dios y hacer lo que está haciendo? Ese tipo se merece morir. A ese nivel era de delicado. Obviamente ahora no se hace eso, pero para que entiendas el nivel de delicadeza que el pueblo tenía en esa época cuando hablaban de parte de Dios, que decían, no, si esa persona habla de parte de Dios y es un profeta, el tipo tiene que ser íntegro, porque se supone que Dios lo está usando para revelarte secretos que nadie tiene acceso, solo Dios. Y si veían que ese tipo empezaba a hacer tonteras o metía cizaña o discordia, lo mataban. No se merecía vivir, porque decían, ¿cómo puede ser posible que Dios sí estés haciendo estas tonteras o causando discordia o división? ¿Me captan? Es delicado. Por eso es la delicadeza de la profecía. Ahora por misericordia la gente no te mata por eso. ¿Ya? Que creo que por eso se ha prostituido tanto ese don. Porque si se siguiera mantuviendo la ley esa, ve, nadie
Tal vez en todo el Ecuador habría 3 profetas. Si esa ley estuviera activa, de que, si le encontramos haciendo cosas, apedrado. Mira, nadie quisiera ser profeta en esa época. Nadie se autodominara profeta. Te lo aseguro, pero como ahora esa ley está abolida, ahora todo el mundo, no, te profetizo, yo te profetizo, yo veo esto, yo he visto, me metí hasta en tu, me captan. Está muy prostituido, por eso hay que volver a la sana doctrina. Capaz que decir en YouTube, el pastor Julio se metió a los de sana doctrina. No, es que no me refiero a una secta, no me refiero a nada. Hablamos de que en realidad hay que buscar una sana doctrina, y la sana doctrina es la que se basa en la palabra, para que no te metan cuento. Y no hablo de sana doctrina por una secta o por una religión, porque no sigo tampoco a los de sana doctrina. También son unos religiosos exagerados, extremistas, locos, con mucho respeto. Sino, sana doctrina me refiero que si yo leo la palabra, es una espada que me penetra a mí, y no uso la palabra para dañar al resto. Y si hablo la palabra, entiendo que estoy viendo un espejo que me refleja cómo soy yo, no que me refleja los pecados de mi hermano. A eso me refiero con sana doctrina. Que uso la escritura para corregirme a mí mismo, no andar corrigiendo a todo mundo sin fijarme en qué tengo mal yo. ¿Me captaron? A eso me refiero con sana doctrina. Que yo vea la palabra y primero me la aplique a mí y vea mis fallas, mis errores, mis desaciertos, mis problemas, mis desórdenes. No usar la Biblia como lo usa la mayoría de gente. Mira, es que tú estás mal en esto, es que tú estás haciendo mal esto, tú estás haciendo mal lo otro. Mira, por eso te está yendo mal, por eso estás así, porque estás desobedeciendo esto. Chuta, disculpa, yo no pensé que tú fueras tan perfecto. Porque para que llegue a ese nivel significa que es un querubín. ¿Ya? Estamos acá. Oremos para despedirnos, amados, para que no se hagan tarde. Eterno Dios, gracias por este tiempo, gracias por tolerarme y por aguantarme y por hacer que tu pueblo me tolere y me aguante también con lo que hablo acá. Abba, Padre, estoy agradecido con todo lo que tú haces, mi Señor, mi Salvador, nuestro Señor y nuestro Salvador. Te agradecemos todo lo que tú haces, Abba, Padre. Gracias por este tiempo. Gracias porque nos permites hacer muchas cosas, Eterno, sin caer aniquilados muchas veces por nuestra ignorancia. Y entiendo, Dios, que tal vez en mis principios de ministerio hice muchas tonteras, muchas cosas que no cuadraban ministerialmente hablando, y te doy gracias porque me has mantenido con vida, y entiendo que lo toleraste porque pues creo que en esa época estaba empezando y dando mis primeros pasos. Y aún así hasta la fecha cometemos errores, Padre, pero te damos gracias porque nos vas instruyendo. Gracias por este remanente que me permites a mí y a mi esposa pastorear, eterno Dios. Gracias. Gracias, Dios, por este pequeño remanente, llenos de tu presencia y de tu unción. Que Jehová te bendiga, que Jehová te guarde, que Jehová haga resplandecer sobre ti su rostro, que Jehová tenga de ti misericordia y ponga en ti paz en el nombre de Yeshua HaMashiach. Que seas cabeza y no cola, que estés arriba y no debajo. Que todo lo que toques prospere, que todo lo que emprendas prospere, que todo el fruto de tu trabajo sea de bendición. Que sea bendecido el fruto de tu vientre, mujer, y tu descendencia, varón. Que seas una persona inteligente, diligente, temerosa de Dios. Que te acuerdes del necesitado, del menesteroso, del que pasa hambre, del que pasa frío. Que cuando puedas, lo puedas ayudar. Que Dios y el Espíritu de Él, su Hijo, su Espíritu y el Padre estén habitando dentro de ti. Que no seamos piedra de tropiezo para los planes del Espíritu de Dios acá en la tierra. Estamos despedidos, amados. Jehová les bendiga y Jehová les guarde. Buena noche y descanse.